Heidi Saavedra y la lección de hoy, el tutorial de hoy es How to use ing. Una palabrita que a muchos nos da dolor de cabeza, no solamente a quien la emplea mal, sino también a quien la tiene que corregir, ¿ok? Vamos a ver hoy 3 reglas y en un segundo video vamos a ver las otras reglas que tenemos, porque tenemos que detenernos y hacer una especial atención, contacto con esas reglas para que no nos confundamos. Así que hoy solamente vamos a ver 3. Número 1, all continuous forms. All continuous forms se refiere a todas las formas continuas o lo que ustedes también conocen como, por ejemplo, como presente continuo, pasado continuo, presente perfecto continuo. Todo lo que indique continuo necesita de la ayuda del verbo to be, el famoso verbo to be. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el primer caso. Present continuous, presente continuo. Ya sabemos, según la estructura de la oración, que toda oración debe empezar con un sujeto. En este caso es they. Ahora vienen los verbos, que siempre están pegaditos allá al sujeto. So, they are walking. Are es el verbo to be para they, ¿verdad? Y el segundo verbo, que es la acción que está ocurriendo, es este, walk, al que le voy a agregar un ing. Le agrego ing porque quiere decir ellos están caminando. El verbo caminar, que termina en ar, se le agrega el ing. ¿Ok? Los verbos que terminan en er o ir, como tener o dormir, van a terminar en iendo. So you're going to say, ellos están teniendo. They are having a party, for example. O ellos están durmiendo. They are sleeping. Alright? Entonces, ¿qué necesito nuevamente para formar el presente continuo? El verbo to be en presente y luego al otro verbo le voy a agregar esa forma continua agregándole ing. Pero miren este ejemplo. They are walking now. Yo utilizo una forma continua para hablar de lo que ocurre en ese momento cuando hablo del presente. So, por ejemplo, en este momento yo estoy enseñando una lección. So, I am teaching a lesson. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que la debo utilizar a cada rato. Si no está ocurriendo en ese momento, no voy a poder utilizar ese ing. Ahora fíjense, así como hay presente continuo, también hay pasado continuo. Como se los mencioné antes, siempre voy a necesitar la ayuda del verbo to be. La única diferencia aquí, o las dos diferencias grandes, van a ser que el verbo to be lo voy a colocar en el pasado, de acuerdo a la persona que corresponda, y que voy a tratar de agregar algo que me haga saber que ocurrió en el pasado. Vamos a ver. Yo tengo, por ejemplo, he was walking when he saw you. He was walking when he saw you. Como les dije anteriormente, necesito nuevamente el verbo to be, esta vez en el pasado, y walking continúa el segundo verbo con su ing. Él estaba caminando cuando te vio. Ese te vio me hace saber que la acción estaba ocurriendo en el pasado. ¿Ok? Entonces, él estaba caminando cuando te vio. Esa es la intención de esta oración, describir lo que él estaba haciendo cuando otro hecho se dio. Ahora, igual, como le digo a todos los alumnos, igual que en español se forman en inglés las formas continuas. Necesito del verbo to be, que en español sería estar, ¿ok? Y necesito de otro verbo con ing, o en español sería ando yendo. Por ejemplo, yo estoy hablando, I am talking or speaking. Tú estabas hablando, you were talking or speaking. ¿Ok? Necesito siempre, siempre, siempre mi verbo to be para poder juntarlo con el ing. Luego tengo, por ejemplo, el presente perfecto continuo. En el presente perfecto continuo, no se asusten por ese título que tiene, porque la realidad es que es más fácil de lo que parece. En el presente perfecto continuo hay una gran diferencia. No solamente tengo el verbo to be, sino que también tengo un auxiliar. Y ese auxiliar se llama have. Have, aquí, creo que ustedes saben qué significa tener.
Pero en este caso especial no significa tener, significa haber. Por ejemplo, yo he, tú has, ella ha, nosotros hemos, ustedes han, ellos han. ¿Ok? ¿Para qué me sirve este verbo haber ahí? Porque yo voy a decir cosas como esta. Ellos han estado, aquí está el verbo to be, caminando todo el día. They have been walking all day. ¿Ok? Esa forma de presente perfecto continuo se hace de esta manera. El auxiliar está en el presente, have. Necesito mi verbo to be como siempre y también necesito mi forma continua. So, they have been walking all day. Quiere decir que la acción empezó temprano, ha pasado todo el día y todavía no ha terminado. Por ejemplo, yo he estado trabajando todo el día. ¿De quién hablo? So voy a decir, I have been working all day. Cuando termine yo de trabajar, entonces lo voy a expresar en el pasado. I worked all day. Pero mientras la acción que se inició en el pasado continúa y es relevante ahorita en el presente, lo voy a expresar con la ayuda del presente perfecto continuo. ¿Qué significa? Yo he estado trabajando todo el día. Así hablamos igual en español, solamente que a veces no nos atrevemos a aprender las nuevas formas porque pensamos que tenemos que hacer mucho esfuerzo. Y la verdad es que el mismo título del tiempo verbal te dice exactamente qué es lo que vas a hacer. ¿Ok? Entonces, así como utilizo el verbo to be en el presente continuo y en el pasado continuo para poder utilizar el ing, también voy a utilizar el verbo to be para poder hacer preguntas. So, look at this. Si yo digo, they are walking now, ¿cómo voy a hacer una pregunta? Hago el famoso switch y digo ahora, are they walking now? Recuerden la entonación de las preguntas. Are they walking now? Y la respuesta va a ser, yes, they are. Y si la es negativa, you're going to say, no, they are not. Lo mismo para el pasado. You're going to say, was he walking when he saw you? Verbo to be, igual se invierte, va a ir de primero. ¿Se invierte con quién? Con la persona. Was he walking when he saw you? And then you're going to say, yes, he was, or no, he wasn't. Negative form. ¿Qué sucede cuando llego al presente perfecto continuo? Voy a decir entonces que nuevamente hago switch con auxiliar y persona y esta vez el verbo to be no va primero. Entonces voy a decir, have they been walking all day? Have. Es mi auxiliar, por eso va primero. Así como todo auxiliar, se va a utilizar nuevamente a la hora de responder. So, have they been walking all day? Y la respuesta va a ser, yes, they have, or no, they haven't. ¿Ok? So, nuevamente, así como utilicé have aquí como auxiliar, también lo debo utilizar para la respuesta corta. Si quiero la respuesta larga, tengo que repetirlo todo. Yes, they have been walking all day. O, no, they haven't been walking all day. Hay mucha gente que confunde este have, utilizado como auxiliar, como el have de verbo normal, que es tener. He escuchado a muchas personas, por ejemplo, que les pregunto, do you have children? ¿Tienes hijos? Y me dicen, no, I haven't. A menos que te pregunte con have, no me puedes responder en la respuesta corta con have. Si yo te pregunto con do you have children? Tu respuesta debería ser, yes, I do, or no, I don't. Entonces, el ing, repetimos nuevamente, se utiliza para todas las formas continuas. Delante de él siempre va a tener el verbo to be, dependiendo de la etapa en que corresponda, en presente, en pasado o en participio pasado. Y en el caso del present perfect continuous, entonces vamos a utilizar algo extra, que es ese have. They have been walking all day. Hay personas que me han dicho, hey, yo pensaba que ahí iba el ing, pero no lo puse porque me pareció que habían demasiadas palabras. No tengan miedo. Si tiene que decir ando o yendo, lo más probable es que tengan que utilizar ing. Entonces, esa es la primera regla. La regla número 2 dice situation or event as a subject or complement. Y aquí les voy a enseñar un truquito que a mí siempre me saca de apuros y fue con el truquito que yo aprendí a utilizar esto. Cuando vimos el video de la estructura de la oración sabíamos que teníamos 4 pasos. Número 1, subject.
Número 2, verb. Número 3, place. And then last is number 4, time. ¿Ok? Yo siempre para construir una oración debo seguir esos 4 pasos, en ese orden. ¿Ok? Ahora, cuando el subject no es una persona o una cosa, sino que es una situación, como por ejemplo, el pensar mucho me está matando. Ese el pensar mucho es el sujeto, ¿ok? Porque yo diría entonces que es eso lo que hace la acción. Ahora, el truquito que les quería comentar es que cuando tú quieres agregar ese artículo el antes de un verbo, lo vas a hacer así. Por ejemplo, el comer vegetales es bueno para tu salud. Ese el se transfiere como ing. Eating vegetables is good for you. Una advertencia, no cada vez que vean ing quiere decir que están diciendo ando oyendo. ¿Qué dijimos aquí? Que necesitamos el verbo to be antes para que esto sea ando oyendo. ¿Ven aquí el verbo to be? No hay nada, porque la oración empieza con it. Y como yo quiero hacer de esa situación un sujeto, entonces estoy diciendo eating vegetables is good for you. Ese el se traduce en ing. Eating vegetables is good for your health. Eating vegetable is good for your system. Eating vegetables is going to help you develop a better metabolism, for example. ¿Ok? Entonces, eating vegetables se convierte en sujeto. Ya el sujeto no es Marta, Pedro, Enrique, I, you, he, she, it. No, el sujeto ahora es una situación, un evento, una tradición, una costumbre, algo. ¿Ok? A mí me gusta llamarlo mucho evento, porque puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, el renovar las leyes, renewing the laws, puede ser peligroso, can be dangerous. ¿Ven? Entonces, ese el que está aquí, que es opcional en muchos casos, entonces se utiliza aquí, se le pone al verbo como forma de ing. Aquí es donde los dos idiomas son completamente distintos en uso y hay que ingeniarse una manera de recordar esa regla. La mía en particular es saber que si le puedo colocar el porque es una situación, entonces definitivamente voy a utilizar ese ing. Ahora, no solamente ocurre con el sujeto, también ocurre con los complementos del verbo, que es el paso número 2. Fíjense en esto. Cooking is cheaper than eating outside. Cooking, el cocinar, es más económico, más barato, is cheaper, que ¿qué cosa? Than eating outside. Eating, que el comer afuera. ¿Ven? También puedo prescindir de los els, pero esta es una regla que yo utilizo para no olvidarme que lo estoy usando correctamente. Yo también lo puedo decir sin él. Por ejemplo, cocinar es más barato que comer afuera. No necesito el él, pero simplemente lo estoy poniendo para que me diga si lo estoy haciendo bien o no. Ahora viene la regla número 3. La regla número 3 dice after a preposition. Vamos a repasar primero qué es una preposición. Una preposición es una palabrita que conecta el verbo con algo o alguien. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo digo te estoy hablando a ti, I am talking to you, ese to es una preposición. Cuando digo, por ejemplo, estoy trabajando con él, I am working with him, ese with es una preposición. ¿Ok? Ahora, ¿para qué me sirven las preposiciones? Como dije anteriormente, para conectar el paso número 2, que es el verbo, con algo o alguien. En español, me acuerdo que en primaria nos las enseñaron como si fuera una cancioncita, porque iba por orden alfabético. Ante, bajo, cabe, con, contra, desde, hacia, etcétera, etcétera. Entonces, esas preposiciones me dictan la siguiente regla. Si yo utilizo una preposición e inmediatamente utilizo el verbo, ese verbo debe tener ing. Repito nuevamente, no cada vez que veas ing quiere decir ando yendo, no. Todo depende de lo que esté antes, ¿ok? En este caso lo que está antes es una preposición. Fíjense en este ejemplo. Thanks for coming. Thanks for es la preposición por o para. Gracias por venir.
¿ok? Ni siquiera se lee por viniendo, por supuesto que no. La regla es simplemente que necesito el ing porque tengo la preposición. Thanks for coming, gracias por venir. De hecho, ya la acción es pasada, porque si ya viniste, ya ocurrió, ¿ok? Now, we learn more vocabulary by practicing. By es una preposición que se utiliza cuando quiero aclarar a través de qué medio o herramienta se logra o se logró algo. Por ejemplo, we learn more vocabulary by practicing. ¿Cómo aprendemos más vocabulario? A través de la práctica o a través, o por medio de la práctica, perdón. So, we learn more vocabulary by, esa es la razón por la que utilizo este by allí. Now, I'm thinking about buying a house. Aquí, la acción que sí está ocurriendo es que yo estoy pensando. I'm thinking, ¿acerca de qué o sobre qué? About buying a house. Buying, el verbo es buy, le agrego el ing, buying a house. Now, dos pequeñas aclaratorias. Cuando coloquen el ing y tengan delante la letra Y, no unan el sonido, no es buying, ni pledging, ni praying, ¿ok? Lo correcto es separar el sonido. Por ejemplo, buy in, play in, pray in, ¿ok? Ese sonido es independiente. Now, las preposiciones son unas palabritas bien odiosas y son un dolor de cabeza hasta para el estudiante más avanzado, que a veces confundimos in con on o no sabemos por qué no utilizamos in o on, sino que tuvimos que utilizar at. Y a veces ni siquiera es at, que ya nos estábamos acostumbrando a escucharlo o a medio entenderlo, sino que es otra preposición. Y la razón por la que la preposición es muy difícil es, número uno, porque no siempre podemos traducirlas exactamente. Y número dos, porque es otro idioma y se habla de otra manera y yo simplemente tengo que memorizar cómo utilizarla correctamente. Un error súper común cuando la gente dice, I'm talking with you. No, tú no estás hablando conmigo, porque si hablaras conmigo, hablaríamos los dos al mismo tiempo y no se entiende nadie. Tú me estás hablando a mí. Tú hablas primero y después yo. Entonces es you're talking to me. Or I am talking to you. Lo correcto es utilizar to. Que incluso las personas que hablan inglés utilizan with. Yeah, es muy cierto. Pero no porque uno cometa un error, yo también lo voy a hacer. Así que yo les recomiendo que vayan a internet y googleen una lista de preposiciones y qué posibles traducciones tienen, porque todas ellas dependen del contexto que tengan. Hay unos truquitos que les van a ayudar a asociarlas. Por ejemplo, todo lo que sea transmisión utiliza on. Por ejemplo, it's on TV, it's on the internet, it's on the radio, it's on the phone, ¿ok? Ese on porque así la asocio yo, por ejemplo, así me ayuda a identificarla mejor, porque son cosas que se transmiten, que utilizan otro medio para transmitirse, ¿ok? Now, lo otro que les quería recordar es que estas son 3 reglas que vamos a ver en este video. Va a haber un segundo video porque no queríamos sobrecargarlos de información. Y estas son 3 de las más importantes. Y así que vamos a corregirlas de inmediato, vamos a tratar de no cometer esos errores y muy pendientes de que las formas continuas utilizan el verbo to be primero y que ing también puede estar al principio de una oración y no necesariamente debe tener el verbo to be, y luego que las preposiciones demandan y me exigen que luego de que las utilice ing, a excepción de la preposición to, que tiene usos especiales, pero ya vamos a navegar por esas aguas. Muchísimas gracias por ver este video, espero que les haya aclarado algunas dudas. Recuerden que el próximo video es la parte número 2 de este de aquí. Recuerden que me pueden encontrar a través de mi perfil en Facebook, Profe Heidi Saavedra, nuestra página web que es hablainglesya.com, donde están todos nuestros videos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, dándole allí a esa barrita roja que dice subscribe. Y recuerden que tenemos todas las redes sociales a su disposición. En la descripción de este video voy a dejar el contenido que ven aquí para que para ustedes sea más fácil anotar.
Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos muy prontito.